Te voy a contar lo que yo viví viviendo en la iglesia de San Juan de los Caballeros. Y escuché yo en la puerta, pom, 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 pero claro, claro. Y nos quedamos las dos en la cama, nos mirábamos una a la otra, con el miedo que teníamos ahí encima. Y dice, ¿tú has escuchado? Dice, llama a la puerta. Digo, pero fuerte. Existen multitud de expedientes X jerezanos, como es el título de mi obra, ¿no?, que lancé en el año 2023. En él cuento muchas experiencias y a lo largo del tiempo, después de publicar mi libro, pues me llegaron otras tantas. Como es el caso de Charo Lozano, que es la protagonista de este espacio de hoy, la voz de los testigos, y ella nos cuenta una experiencia que vivió en un lugar muy peculiar, en la iglesia de San Juan de los Caballeros, en Jerez de la Frontera. Ella vivía allí, allá por los años 70, principios de los años 70, cuando aún era niña, vivía en el interior de esa iglesia, lo que hoy día comprende la Casa Hermandad de la Veracruz, pues ella vivía allí con su familia. Una iglesia con mucha historia, del siglo XIII, cuando Alfonso X el Sabio la levanta sobre una antigua mezquita, una iglesia muy característica y que corona a todo un barrio con esas callejuelas estrechas que te topas de repente con su maravillosa portada. Y las leyendas, las historias que se cuentan de sus alrededores son también muy curiosas, ¿no? Como también las doy a conocer en las rutas nocturnas de Jerez Oculto y Misterioso, ¿no? Como cada verano solemos hacer en esas inmediaciones. Pero el caso de Charo Lozano es muy curioso. Como digo, ella vivió precisamente en esa iglesia y nos va a contar una extraña experiencia que vivió cuando era pequeña y cuando junto con su hermana una noche dormía en su habitación. Ya te voy a contar lo que yo viví viviendo en la iglesia de San Juan de los Caballeros. Porque nosotros vivíamos en la casa de la iglesia. Nosotros vivimos en la casa de la iglesia de la Plaza San Lucas. Mi padre era sacristán en aquellos tiempos. Y resulta que nos fuimos a San Juan de los Caballeros porque ya allí vivía un cura. Total, que nos trasladaron a San Juan de los Caballeros. Y nosotros vivíamos en la misma casa, daba a la iglesia. ¿Qué ocurre? Que el dormitorio donde yo vivía daba a la puerta a la iglesia. Y a mí me daba mucho miedo. Dormía mi hermana, una hermana más chica que yo, y yo. Y resulta que a mí me daba miedo de dormir en esa habitación que daba a la iglesia, porque tenía unos cristales, era de madera tallada, pero arriba tenía como unos 3 cristales así, como en forma de rosa. Y claro, esa iglesia nunca se abría, esa iglesia se abría nada más que en Semana Santa. Y yo recuerdo también, porque eso hace muchos años, yo recuerdo que los jueves la abrían, venían como una especie de, como lo que ahora, como catequistas eran. Claro, en aquellos tiempos atraían las niñas de todas las zonas a la catequesis porque ellas regalaban cuando terminaba unas bolsas con comida. Entonces las madres pues mandaban locas a las chiquillas también a la catequista. Te estoy hablando de los años, pues alrededor de los años 70, 69, 70. Y entonces era nada más el único día que se abría el jueves. Y nada más después en Semana Santa, quiere decir que la iglesia estaba sola. Y nosotros, pues a mí me daba miedo dormir allí, porque yo cuando encendía la luz para dormir, claro, yo pensaba la iglesia grande, oscura, esos cristales se reflejan en la iglesia. Como yo era muy niña, porque yo hacía caso, lo más, 11 años, tendría 12 años, eso tirando a largo. Y yo le decía a mi hermana Carmen, le decía, Carmen, nosotros no encendemos la luz, porque si no, se va. Me daba la sensación que si había algo, una siempre pensaba, pues se podía enterar de que ahí vivía gente. Entonces nosotros algunas veces entendíamos, pero pocas. Bueno, pues una de las veces que nosotros no nos fuimos a acostar, estábamos tan tranquilas y hablando, nos poníamos las dos a hablar, éramos de la misma edad más o menos. Ella era un poquito más chica que yo. Y escuché yo en la puerta, pom, 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 pero claro, claro. Y nos quedamos las dos en la cama, nos mirábamos una a la otra, con el miedo que teníamos ahí encima. Y dice, ¿tú has escuchado? Dice, llama a la puerta. Digo, pero fuerte. Dice, uy, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo nos levantamos? Y dijimos nosotros, le digo a mi hermana, pues vamos despacito, despacito y vamos a buscar a mamá.
Aquello era una casa muy grande, porque las casas de la sacristía son habitaciones muy grandes. Mi cocina era la capilla de una iglesia, que jugábamos al diablo y todo de chica. Y entonces mi madre dice, ¿qué hacéis aquí? Estaba mi madre en otra habitación. Y entonces le contamos a mi madre que habíamos escuchado llamar a la puerta. Madre, eso no puede ser. Dice, mamá, y fuerte, fuerte. Alguien llamaba a la puerta. Bueno, pues dice mi madre, pues quedarte aquí, que voy a ir por tu padre. Mi padre tenía un kiosco en la Plaza San Lucas. Y entonces mi madre, pues dice, voy a ir a avisar a tu padre que cierre el kiosco y venimos y abrimos la puerta y a ver qué pasa ahí en la iglesia. Entonces mi madre nos dejó en la puerta de la calle porque teníamos mucho miedo a entrar y fue al kiosco. ¿Qué pasa? Que era en verano y eso eran yo creo que serían las 11 de la noche más o menos. Y mi padre no cerraba el kiosco hasta las 12 o las 1 de la noche. Aprovechaba los fines de verano, cuando pasaban la gente, y él decía, pues siempre el tabaquillo se lo lleva, pues siempre viene alguno y se lleva algo para su casa. Y siempre aprovechaba mi padre. Entonces mi madre llega y enfrente había un tabanco del Tocomocho, le decía. Y entonces en el tabanco le decían, Antonio, ¿qué le pasa a tu mujer que venía a la hora que es? Dice, pues mira lo que me cuenta, que dice que las niñas en el dormitorio han escuchado desde la iglesia llamar a la puerta. Y entonces venía a decírmelo, porque dice, ¿qué va a hacer? Dice, voy a cerrar el kiosco, voy a ir a ver qué es lo que pasa. Dice, pues espérate, que vamos a cerrar nosotros también el tabanco. Y vamos y todos los hombres contigo, no vayas a entrar tú solo en la iglesia y te ocurra algo. Entonces cerraron el tabanco y mi padre, pues nada, pues llegaron allí y entonces nos dejaron nosotros en casa. Mi madre estaba en la puerta de la iglesia, mi padre tenía las llaves, abrió mi padre la puerta y empezó a encender luces, luces, luces allí y gritando, oiga, hay alguien aquí, hay alguien, oiga, hay alguien. Total, que allí los hombres por todos lados se llevaron allí por lo menos un montón de tiempo y no encontraron nada. Es que no encontraron nada. Entonces mi padre cierra, tan niña con el miedo. No, papá, miedo no. Si es que nosotros hemos escuchado que han llamado y fuerte que han llamado, pues aquí no hay nadie. Total que cerró. Y entonces pues los hombres pues se fueron despidiendo, despidiendo y ya mi padre se quedó allí. Y nosotros dijimos, pues nosotros aquí no dormimos, ¿eh? Nosotros dormimos en otro sitio. Aquí nosotros no venimos más. Y entonces mi padre le dijo a mi madre, pues esta noche vamos a dormir nosotros aquí y ya mañana cambiamos las camas y dormimos allí. Bueno, pues eso se quedó así. Allí nunca llamaron más a nadie, allí nunca ocurrió nada y eso ocurrió así. Y ya nosotros, pues con los años, ya nosotros nos fuimos de allí. Ya vino otro cura, total, que ya nos cambiamos de casa. Bueno, pues yo con los años, pues voy y le doy una vuelta a mi barrio. Me voy a la Plaza de San Lucas, que mi padre también fue sacristán de allí. Y voy a San Juan de los Caballeros, de una huerta. Y de los hermanos mayores que hay allí, pues yo conozco a uno. Y un día estaba la puerta abierta de donde yo vivía, que ahora es la casa de la hermandad. Y le digo yo al hombre, digo, "Uy, pues yo vivía ahí". Dice el hombre, ¿usted vivía ahí? Dice, sí. Dice, ¿quiere verla? Dice, ya, eso ha cambiado mucho, ya no sería como... Y entonces le digo, sí, a mí me gustaría verla. Y entonces pues entramos. Y entramos allí a verla. Claro, aquello ya no tiene nada que ver. Que ya han hecho una escalera y se comunica con otra casa que habría arriba. Y entonces me dice, ¿tu madre era la que pintó la cocina en celeste? Porque la cocina era parte de la iglesia. Tenía una bóveda y todo y era una parte. Digo, pues mira, mi madre cogió un trozo de aquello y allí hizo mi madre la cocina y la pintó de celeste. Dice, nosotros decíamos, ¿quién habrá pintado de celeste la parte de esta iglesia? Y le dimos, pues mira, mi madre la pintó, la verdad. Y entonces dejó un trozo, un cuadradito, pintado en celeste en recuerdo de quién lo pintó. Y dice, mira por dónde me he enterado yo de quién era la que lo pintó. Ya mi madre no vivía ni nada. Y entonces le salimos a la iglesia y le cuento yo. La historia que te he contado se la cuenta al muchacho. Le digo, mira, si tú supieras un día el miedo que pasamos aquí, porque escuchamos la puerta, porque te lo contamos todo. Y entonces me dice el muchacho, me dice, mira, tú me estás contando esto, o te voy a contar lo que nos pasó a nosotras que un día. Y le digo, ¿te pasó algo aquí en la iglesia? Dice, mira, un día estábamos aquí lo de la hermandad, que no me acuerdo lo que estábamos aquí arreglando. Y nosotros pues nos traímos unas botellas de Coca-Cola. Dice, pero había una botella de Coca-Cola que la dejamos en los bancos
Digo, sí, ¿qué? Y dice, y empezó la botella a dar saltos. Y empezó la botella, tin, 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 por todo el banco. Y nosotros nos quedamos muertos. Digo, ve como yo le dije a mi madre que aquí en la iglesia alguien había dado a la puerta. Con que eso me la ha contado el muchacho. Pues yo creo que hace 1 año y medio así. Me lo contó. Con que yo todavía sigo yendo a la iglesia, pero siempre estoy mirando para un lado, mirando para otro, a ver si veo algo. Con que eso me lo contaron los mismos hermanos que hoy, hermanos mayores, que están allí dentro de la iglesia. Y es que el misterio nos lleva a conocer también otros datos de la historia, del entorno, de qué es lo que se cocía por esas calles, ¿verdad? El propio testimonio de Charo Lozano nos invita a eso, a viajar al pasado. Y lamentablemente ella sufrió la pérdida de su hermano allá por el año 1958, una historia sobrecogedora y relacionada con la aparición de un gato negro, el gato negro tan mitificado, ¿verdad? Y también tan, oye, vamos a decir, ennegrecido, nunca mejor dicho, por parte de místicos y por la propia historia que ha catalogado a este ser como algo malvado y como signo de algo negativo, ¿no? Que se presenta en los lugares. Pero la historia de esta mujer, la historia que vivió, la propia vivencia como tal, es digna de ser conocida. Y antes de San Juan de los Caballeros vivimos nosotros en la Plaza San Lucas. Entonces yo, un hermano que vivía allí, mi hermano tenía 6 años, yo tenía entonces 6 o 7 tenía mi hermano. Eso es la gente que todavía ha vivido por allí en aquella época. Mi hermano murió en el año 58, 1958, y yo tenía 2 añitos. Mi padre vendía cititraque, que cititraque la gente de mi edad, que yo ya tengo una cierta edad, lo conocía, pero era como el mixto, que es de las pistolas, pero era en un cartoncito así, y eso tenía su pólvora redondita, rosa, que era así. Y entonces los chiquillos le compraban, mira, yo quiero 2, o yo quiero 1, o lo que... Y entonces se vendía, era un rollo y mi padre lo iba vendiendo. Y mi hermano con 6 o 7 años, porque mis padres hablaban poco de ese tema, porque aquello le causaría todavía mucho dolor. Y mis padres nos fuimos criando. Yo recuerdo que llegaban las Nochebuenas, no las celebrábamos, pero como éramos música, pues tampoco le dimos importancia. Cuando empezamos a celebrarlas ya éramos mayorcitos. Claro, mis padres vivirían ese luto y hablaban poco de ese tema, porque supongo que sería muy doloroso. Mi hermano se comió, no se le ocurrió otra cosa que coger, mi padre despistado, estaría mi padre vendiendo, y cogió un 2 o 3 mixtos de eso, cititraque se llamaba, cititraque. Y mi padre lo cogió, el niño lo cogió y se lo llevó. Bueno, pues se supone que se lo comió porque no le cuenta a mi madre que lo cogió y se lo comió, sino le cuenta a mi madre que ha comido cititraque y que le duele mucho la barriga. Había un médico que se llamaba don Manuel Barpuerta, frente por frente al kiosco, que hoy es de las monjas de la Salesiana, pero en aquellos tiempos vivía allí un médico. Entonces le dijo a mi madre, mamá, me duele la barriga, he comido cititraque, mi madre, chiquillo, por Dios. Eso es lo que poco que yo he ido escuchando cuando he sido mayor. Entonces mi madre lleva a mi hermano al médico y le dice el médico, pues mira, Micaela, mi madre es Micaela, mira, Micaela, este niño parece que dijo que hacía 2 días que se lo había comido, este niño tiene la sangre envenenada, tenía que lo llevara al hospital o lo que sea, este niño se te muere, hija. Se lo dijo a ella, no se lo dijo al niño. Ahora si tenemos suerte y hace pipí, a ver lo mejor si lo echa por ahí. Y entonces, pues mi madre lo escuchaba yo contar, cuando a veces hablaba de lo poco que hablaba, que el niño dijo que quería hacer pipí en un momento, pero el niño cuando hizo pipí se murió. Dice que haciendo pipí, porque dice que le dio el niño, mamá, yo tengo ganas de hacer pipí. Y le dice mi madre, pues hijo, hártelo en la cama, hártelo en la cama. Y decían, me da vergüenza, y dice, no, tú te lo haces en la cama. Y entonces el niño empezó a hacérselo pipí en la cama. Y haciéndose pipí, el niño fallece. Ese drama lo vive mi madre. Pero mi madre, me acuerdo que en la iglesia había un gato negro. Mi madre decía que dice, ese gatito negro que hay en la iglesia, tu hermano, me lo contaba mi madre ya con 8 o 9 años, había en la iglesia un gatito negro y tu hermano lo quería mucho y nosotros lo estuvimos cuidando en la iglesia. Pero al año de morir tu hermano, el gato desaparece y nunca lo volvimos a ver más. Dice, no, la verdad que lo sentimos mucho,
porque tu hermano lo quería mucho. Bueno, pues eso pasa y pasa. Sería, si mi hermano muere en el año 58, vale que 59, 60. Bueno, pues yo con el tiempo, yo me caso, tengo mis niños, me fui a vivir a Logroño, vengo de Logroño, y ya cuando vine de Logroño, pues ya empecé yo otra vez a ver la iglesia de la Plaza San Lucas, me voy a San Juan los lunes, hay veces que no voy, pero voy muy a menudo por mi barrio. Me recuerda lo bueno y lo malo que viví en el barrio. Bueno, pues un día que voy y entro en la iglesia, pues yo me veo un gato negro en la iglesia y me llamó mucho la atención porque eso había pasado ya más de 20 años. Y digo yo, uy, un gato negro en la iglesia. Jolín, qué casualidad. Mi madre hablaba de un gato negro y entra otro gato negro. Y yo veía que los de la hermandad lo veía navegar por allí, pero nunca lo echaban a la calle ni nada. Pues tuve mucho tiempo de yendo allí viendo el gato, 3 o 4 semanas o 2 o 3 meses, yo no le di importancia, pero veía el gato negro y un día ya desapareció. Y yo se lo dije también, lo pregunté por allí y dice, no, y el gato desapareció. Pero no les llegué yo a contar a ellos la vivencia que yo había tenido de... Pero eso me deja a mí marcar. Digo, qué casualidad que había un gato negro y otra vez ha venido por aquí un gato negro. Que no era de otro color, sino que encima era negro y desapareció. Pero vamos, eso no quiere decir que los gatos nada, porque yo tengo 4 gatos y yo soy amante de los animales. Aunque no vayan a pensar la gente que los gatos negros son... Pero que cada uno piense lo que quiera, pero a mí me dio que pensar. Porque yo dije, qué casualidad, que había un gato negro y otra vez otro gato negro por aquí. Y no lo he visto en otras iglesias, porque yo voy a las iglesias y no veo nunca un gato. Pues esa es mi vivencia también en la Plaza San Lucas con la iglesia. Seguro. Yo, seguro. Te lo digo. Nosotros trascendemos. Nosotros, nuestro cuerpo es lo que dejamos aquí. Nuestro mono. Como yo digo, pero nosotros vamos a otro sitio. Hay otra dimensión. Sí, seguro. Fíjate lo que te digo. Nosotros somos todos espíritus. Nuestra conciencia, unos le llaman alma, otros le llaman espíritu, otros le llaman la conciencia, lo que sea. Pero nosotros, nuestro alma se despeja de nuestra mente y es como un sí que tenemos y allí es donde tenemos que dar. Allí es donde vamos a ver, ellos van a ver nuestra vida y van a saber lo bueno que hemos hecho y lo malo que hemos hecho también, claro. Yo estoy segura que nosotros vamos a otro sitio, seguro.